Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. Arranca La Máquina de Pensar, son las 19:03, con Matías Rodríguez en controles de emisión. ¿Cómo le va, Matías? En una semana, amigos, que está dedicada, o que hemos mencionado, me olvidé de mencionarlo ayer quizás, al Todos Somos Raros. Comienza de nuevo el tercer año del ciclo Todos Somos Raros. El viernes vamos a estar en el Centro Cultural de España a las 19:30 horas. Ustedes saben, entrada libre como siempre. Y como siempre también la idea es vincular, cruzar a un escritor o escritora argentina o argentino con un escritor o escritora uruguayo, uruguaya. Y aparte siempre hay un músico o una música, en este caso va a estar la joven cantautora Sofía Gavar. Sofi va a estar con nosotros el jueves conversando de su primer disco que todavía no ha salido y de los temas que nos va a brindar el viernes que viene. Pero ya les dije, lo anticipé, la escritora argentina Inés Creplac va a estar con nosotros para hablar de... siempre cruzamos las novelas, ¿no? Inés Creplac viene de la otra orilla, viene con su novela Confluencia, editada por Alto Pogo, y de este lado está Mercedes Estramil con su novela Watchet Tombs, que hemos hablado también con Mercedes, está editada por Así que, como siempre, la dinámica de Todos Somos Raros va a estar en que yo voy a hablar con la argentina de la uruguaya y con la uruguaya de la argentina. Después hablaremos todos, no sé, de los chilenos, de algo hablaremos. Para eso vamos a dar una bienvenida a la escritora Inés Creplac. ¿Cómo andás, Inés? ¿Estás ahí? Hola, ¿qué tal, Pablo? ¿Cómo andan todos por ahí? Muy bien, a Inés Creplac la conocí el año pasado en la Feria del Libro de aquí de Montevideo. Ocurrió por primera vez que la gente de la COP y otros sellos editoriales argentinos vinieron y hicieron una gran presencia en la feria. Y ahí fue que me alcanzaste esta novela. También estuve hablando con Marcos Almada, que fue tu editor, ¿no? En Alto Pogo. Sí, claro. Y era mi primera vez en Montevideo. Raro, pero real. Bueno, raro que esta va a ser tu segunda vez entonces, para Todos Somos Raros. Sí. Confluencia, hablemos de tu novela Confluencia, una novela pues es que es fácil de leer y es difícil de describirme, por lo menos para mí, ¿no? Porque es una investigación, yo puse, digamos, en la gacetilla, de alguna forma, que es una investigación sobre el Delta del Tigre y que también es un viaje interior de la protagonista. Diciendo esa frase, yo creo que estoy dentro de lo que es la novela, pero la novela es mucho más, ¿no? O sea, cuando hablamos de investigación, yo no sé, como lector, da la impresión de que hubo una investigación real, pero bueno, ¿eso es ficción o no? Y está pensado como un poco para problematizar la división de géneros, ¿no? Uh-huh. O sea, puede pensarse y puede leerse como una crónica, también puede leerse como una, no sé, suerte de etnografía, ¿no? Entre comillas, Uh-huh. y también como una novela. Yo creo que lo mejor sería que cada lector o lectora elija cómo leer el texto, pero seguramente tiene un poco de todas esas cosas, uh-huh. Seguro. Aquí Hernán Banoli en la contratapa habla de que es una novela investigación, dice, es una novela investigación, después agrega una crónica humana sobre la amistad, en fin, una exploración personal, en fin, y va desbrozando de alguna forma esta novela que incluso al principio da la impresión que fuera como algo, una crónica de autoficción. Bueno, no quiero seguir poniendo sellos y etiquetas, digamos, pero quiero decir que cuando hablamos de investigación, lo que hay es una investigación de cómo vive la gente en el Delta del Tigre actualmente, en un mundo que es muy combinado y que de alguna forma refleja parte de la locura de la sociedad actual, pero a la vez tiene una gran presencia de la naturaleza. Entonces, hay desde comunas, y se habla de los hippies, a los isleños que viven desde ahí, en fin. Y lo que hay también es algo que siempre es apasionante, que son las historias de vida, ¿no? O sea, hay historias de vida de gente, que ahí parece que fuera más la investigación, digamos. Sí, puede ser. Yo, o sea, obviamente hice un relevamiento, uh-huh. Viajé, pero creo que lo que quise hacer fue intentar describir el espacio con todas sus contradicciones, ambigüedades. El Delta de Tigre es
o sea, podría definirse como un ambiente más parecido a lo rural, pero a 20 minutos, media hora del obelisco, digamos, del pleno centro de la ciudad de Buenos Aires, donde, bueno, tiene como lógicas que están muy mezcladas entre los aspectos urbanos y rurales, y bueno, con una densidad propia del suelo también, que además está en constante cambio porque es un humedal, y bueno, y tiene todas los imponderables de la naturaleza, que depende de las crecidas o bajas del río, ¿no? Entonces, todo eso yo quería retratarlo, y para eso obviamente tuve que hacer una investigación, pero no es solamente una investigación en esos términos, sino que también, y eso se cuenta en la novela, una investigación sobre la densidad y la profundidad que tiene ese espacio como un espacio para la literatura también, como un espacio para la ficción, para la creación. Claro. Y eso también se plasma. O sea, la novela cuenta la historia de una chica que se llama Inés, casualmente, que en plan de hacer una investigación, en principio para escribir una crónica, va a conocer a una comunidad de mujeres que vive en el Delta de Tigre, y que, bueno, está fundando como una nueva forma de sociabilidad, digamos, de comunidad justamente. Y a partir del encuentro en particular con una de las chicas de esa comunidad, empieza también a contar aspectos de su vida, y que, bueno, ella padece una enfermedad crónica que es esclerosis múltiple, y cómo, digamos, ese padecimiento que tiene, más otras cuestiones trágicas, digamos, o dramáticas que vivió en su vida, como por ejemplo la enfermedad y la muerte de su madre, bueno, le fueron cambiando la vida, y le cambiaron también la forma de relacionarse y de formar comunidad también en la ciudad, ¿no? Y sobre todo, digo, la parte, digamos, donde se narra, se cuenta, digamos, el tema todo de la esclerosis múltiple que va sufriendo, o que esta enfermedad que sufre, de la cual yo desconocía muchas cosas, de alguna forma veía, primero que fue de lo que más me tocó a mí como lector, ¿no? Digamos, porque se habla de ese padecimiento, pero sobre todo se habla desde el punto de vista sensorial, ¿no? O sea, hay un padecimiento sensorial en cuanto a mareos, vértigos, en fin, todo se empieza como a mover. Y yo después pensé, no al leer, pensé que en el delta del Tigre también todo se está moviendo por el agua. Todo es difuso, no hay límites claros, no todo se va, de hecho, bueno, se plantan árboles precisamente para que no varíe tanto todos sabemos lo que es el Río de la Plata, el estuario que es marrón, que es marrón por la cantidad de barro que va una y otra vez cayendo, ¿no? Y eso tiene que ver con el delta del Tigre, y con la percepción de esta chica también, de alguna forma. Sí, y bueno, la esclerosis múltiple es una enfermedad que sobre todo se caracteriza por la imprevisibilidad y la diferencia entre las características que tiene sintomáticas en cada paciente. Entonces, bueno, es loco también que eso se caracterice por la imprevisibilidad y que también se cuente, bueno, la vida en el delta, que también no sabes si al día siguiente vas a poder salir con tu bote o no, según, no sé, las lluvias, las crecidas, la marea, y también, bueno, el suelo, la variación del suelo. De las orillas, bueno, sí, de las orillas, sí, todo, de la ribera, todo se va cambiando. Y hay un detalle también muy importante, que cuando decís que hay una lógica, digamos, rural, ¿no?, combinada al lado de algo que está muy cerca de Capital Federal, de Buenos Aires, yo diría que es mucho más fuerte la naturaleza que en lo rural, digamos, porque en el delta del Tigre es precisamente un delta, que es precisamente, se llama delta porque el río va cambiando las islas, la va cambiando, la va modificando, baja, sube, digamos que hay una presencia en la naturaleza, me parece, mucho más fuerte que la que hay, por ejemplo, de alguien que está en una casa, en medio de un campo, digamos, que sabemos que tiene también una presencia importante en la naturaleza. En este caso, la humedad, digamos, los mosquitos, digamos, los propios, se habla de estos, unas especies de arañas peludas que van cayendo, digamos, de los árboles, digamos, hay una cuestión muy importante de la naturaleza. Y por otro lado, hay un embate de la civilización, digamos, de Buenos Aires muy fuerte también, hay un choque ahí.
Sí, de hecho es un espacio que en un principio era el espacio de veraneo de las clases altas, de la aristocracia porteña, y que después se fue transformando y, digamos, se sigue transformando eso, ¿no? Como también fue después un lugar de veraneo de las clases populares, y hoy por hoy conviven todas esas cosas ahí, ¿no? Como hay gente, esto que decías al principio, ¿no? Isleños de toda la vida, que son junqueros y que se dedican por ahí a trabajar con el mimbre, con la materia prima que hay ahí, y también hay neo hippies que se fueron a vivir ahí por eso, por el contacto con la naturaleza, buscando otra forma de vida, y también siguen estando en las casas de gente que la tiene para los fines de semana o para alquilar, emprendimientos inmobiliarios de mucho dinero, ¿no? Mega turístico, sí se habla en un momento. Sí. Sí. De hecho, Tigre Continente, digamos, es un lugar que ahí también se presenta esta dualidad, ¿no? Barrios privados muy, muy exclusivos, y detrás barrios populares que por ahí se ven deteriorados, incluso que se les inunda porque los barrios privados construyen paredones altos para que no se vea, digamos, y entonces eso hace que los barrios populares se inunden cuando hay crecidas del río y demás. O sea que todo eso está en ese espacio, y es un poco lo que yo quise contar, entre otras cosas. No sé si lo logré, pero bueno. Claro, está también siempre la idea esa como robinsoniana de irse a una isla, ¿no? Para empezar todo de nuevo, para ¿no? Y para cambiar el mundo, para fundar una nueva sociedad, toda esa idea robinsoniana que también uno la podía ver, yo que sé, en Horacio Quiroga cuando se iba a Misiones y también fundaba toda una literatura ahí, por decir algo, ¿no? Y en este caso también se ve que hay muchas porteñas y porteños que van ahí y incluso en un momento van a una comuna y se enojan con otras que son más hippies porque están bancadas por los padres. Entonces son más principistas y más radicales que ellas mismas, digamos, que tienen que hacer la práctica día a día de sobrevivir, ¿no? Sí, y también un poco que el lugar parece, ¿no? Cuando pensamos en una isla decimos, bueno, como hay un lugar idílico, y en realidad tiene mucha densidad y mucha oscuridad, y también soledad. Hay muchos pobladores que sufren de alcoholismo, no sé, como de depresión, porque los inviernos, si bien, no hace tanto frío, es un frío húmedo y entonces es difícil. Sí, o sea, digamos, en principio parece bastante insalubre, pero enseguida uno ve que es muy codiciado y hay muchos turistas y va mucha gente. Entonces hay una contradicción ahí en los términos que no se puede salvar. En uno de los protagonistas, o uno de los investigados, dice en un momento que los isleños son gente jodida, desconfiada y zorra. Y que lo explica porque han sido avasallados y tomados por boludos durante mucho tiempo, ¿no? Entonces ahí la narradora dice que está hablando de la maldad, de la inteligencia y de la astucia, ¿no? Es una mirada poco idealista, digamos, de la gente isleña, ¿no? Propiamente dicha. Y estos son como dijiste vos, una especie de neo-hippies o gente que también por distintas historias de vida ha huido de su vida, de la huida del ruido frenético de Buenos Aires para buscar el silencio, ¿no? Del Tigre, ¿no? Sí. Sí, sí. Y hay una frase, yo quiero decir que para mí resume toda la novela. Mirá lo que te voy a decir, atendeme bien. Porque la muchacha, la protagonista, la narradora, va a hacer una investigación, y sobre todo una investigación sobre un centro cultural que se menciona ahí, en una comuna, en fin. Y al final de la novela, el protagonista, uno de los investigados dice: según Fernando, los proyectos culturales en la isla no funcionan. Nada funciona en la isla, y si lo hace es con la lógica de la naturaleza. Y eso es lo bueno de este lugar. Venir a querer cambiarlo es imposible. Esa frase, ¿para vos resume? No, de resumen no, pero me parece que habla muy bien de esa contradicción, digamos, de que tiene toda la novela, que es el lugar
no se puede cambiar, pero hay que querer cambiarlo, y que si lográs hacer algo es con la lógica de la naturaleza, que básicamente no es racional, ¿no? Eso es toda lógica. Sí, en ese sentido también yo creo que, no sé qué pensarás vos, pero como que la novela tiene algún dejo ahí medio existencialista, porque también está pensando, o sea, la narradora al relatar, digamos, todo lo que sucede en el Delta y todos esos aspectos diferentes, también está hablando de su vida y de lo que no se puede cambiar tampoco demasiado, pero lo que se hace con lo que a uno le toca, ¿no? O a una le toca. Claro. Bueno, en concreto que en el caso de la protagonista, la esclerosis múltiple, que después hablamos un poco quizás de esto también, porque a mí me llamó mucho la atención eso de una enfermedad que no se sepa de dónde viene y que afecta de diferente manera a distintas personas, entonces hace que también de alguna forma esas características sean como existenciales, entre otras cosas porque afectan la visión o afectan la percepción, afectan lo sensorial, que es que nosotros estamos en el mundo vinculados a través de lo sensorial, por lo menos al principio, ¿no? Básicamente. Entonces esto va también a la base de esa existencia que estás diciendo vos, ¿no? Inés Kreplak, o Kreplak, ¿cómo se dice? Kreplak. Yo le digo Kreplak, pero no está mal. Bien, Inés Kreplak, ¿me aguantás un poquito en línea? Vamos a hacer una pausa. Dale. Amigos, estamos conversando vía telefónica con Inés Kreplak. Ella es una escritora argentina que va a estar el viernes en el Centro Cultural de España en el nuevo ciclo Todos Somos Raros, la nueva edición del ciclo Todos Somos Raros, a partir de las 19:30 con Mercedes Estramil y con Sofi Gabar, que va a estar cantando. Después de la pausa continuamos aquí por Radio Uruguay. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Seguimos, amigos, aquí en La Máquina de Pensar, conversando con Inés Kreplak. Ella es la autora de Confluencia, es una novela editada en Argentina por Alto Pogo, es una editorial que pertenece a la COP. Hemos hablado varias veces aquí en La Máquina de Pensar de la COP, de ese emprendimiento, que es una librería, es un conjunto de editoriales. Inés, una de las cosas que surge también en Confluencia, más allá del Delta del Tigre, más allá de este análisis de cómo vive la gente, o de cómo es afectada por la naturaleza del Delta del Tigre, por ejemplo, algo que me gustaría haberte comentado, hasta los propios animales se tienen que adaptar, porque la gente lleva perros, lleva gatos, y esos perros también se tienen que adaptar a esos ambientes, a esas lógicas que son la lógica de la naturaleza, como decía uno de los personajes que yo leí, ¿no? Es decir, todo, si funciona todo con la lógica de la naturaleza, de última, ¿no? Como que hay un límite para lo humano, digamos, que está marcado por la naturaleza. La protagonista va también con un límite para lo humano de ella, que está marcado por la esclerosis múltiple, pero también, como todo humano, intenta ir conociendo sus límites e ir ampliándolos. Pero hay algo que no comentamos, es que esta novela también tiene una gran, me parece a mí, definición política, hay muchas definiciones políticas, de micropolítica, digamos, de formas de relacionamiento, de comunas, y de macropolítica, de críticas, digamos, se habla de unas elecciones presidenciales, por más que eso está en un segundo plano, parece como que muchos de los que hacen esos cambios de vida o van al Delta del Tigre están también de alguna forma planteando una salida política o una opción política. Sí. La novela está bastante contextualizada, ¿no? No sé, 2000, me parece que se ve eso, pero es alrededor del 2015, y entonces, el contexto argentino también era de un cambio, ¿no? Y si bien no habla específicamente de ninguna figura política en particular, hay sí una tendencia en la zona de Tigre a controlar demasiado, ¿no? Como muchas cámaras de seguridad, drones, hay un discurso ahí de persecución a los criminales y demás, que en algún punto
hace ruido en relación con también el Delta, ¿no? Que está tan cerca y donde la gente va a vivir de una manera más libre y con sus espacios y demás. Entonces, eso también, sí, que también está comentado y bueno, y en particular lo que a mí más me interesa era esto de lo que vos decís de la micropolítica y de las formas alternativas de unirse, de formar sociedades que tienen los habitantes del Delta, que hay muchas cosas que, bueno, son muy interesantes. Yo traté, no sé si se nota, pero traté de no juzgar o de no catequizar. Sí, exactamente. Exactamente. No, pero eso es otro riesgo. Cuando se habla de una investigación, lo primero que me surge a mí es información. Yo sé que la novela también tiene información, pero yo creo que la literatura me parece que tiene algo más que información. Y lo mismo cuando hablamos de catequizar o de dar un mensaje político, bueno, ya sabemos, se ha hablado mucho también que los esquemas ideológicos van en contra, digamos, de lo que puede ser la intensidad personal de una novela. Se puede hablar mucho y muy largo sobre esto. Lo raro, y que esto sí, para todos somos raros, va a estar Inés Kreplak y va a estar Mercedes Estramil, y esto no fue, digamos, consciente, yo me di cuenta después, es que las dos novelas son muy distintas, porque Confluencia está, digamos, en un camino político, está planteando determinadas vías políticas, y la novela de Mercedes Estramil, Watchet Tombs, lo que hace es reírse o parodiar o satirizar todo tipo de opción política, ¿no? O sea, prácticamente la política está como una especie bueno, digamos, de que todos son iguales, digamos, por decirlo de alguna forma muy drástica. No sé qué te pareció la novela. Watchet Tombs es una novela más breve y está jugada muy jugada al humor también. Y no sé si viste esta diferencia que hago yo o no la viste. Sí, claramente son registros muy distintos, sin embargo tienen algunos puntos en común que me llaman la atención. Por ejemplo, los dos son recorridos, no son viajes. Plantean por lo menos de acuerdo. Sí. Un viaje, ¿no? El de Mercedes en la ciudad de Montevideo, desde un barrio a otro, ¿no? Sí, de acuerdo. Desde Nuevo París a Carrasco, sí. y Confluencia, bueno, si querés, desde el centro de la ciudad de Buenos Aires hasta el Delta, ¿no? Combinando varios medios de transporte, pero también es un viaje, o varios, ¿no? Y un viaje también al pasado de la narradora y un viaje al exterior y al interior del país. En ese sentido hay una similitud que, bueno, si querés es un poco estructural, pero está buena. Y después que es loco, pero a mí me llamó la atención que también se menciona 2 veces en la novela de Mercedes la esclerosis múltiple, que no es una enfermedad tan común, ¿no? Y es raro que aparece, ¿no? También en un tono de burla, como todo es la clave, ¿no? O sea, medio sarcástica, muy interesante de la novela de Mercedes. Sí, muy cínica, ¿no? Muy cínica. Muy cínica, sí. Pero me parece que también, es político el posicionamiento, digamos, de la novela de Mercedes. Me parece que está hablando, yo que soy argentina y que en algún punto estaba pensando esto, que recién en el 2017 conocí Montevideo, a pesar de estar tan cerquita, y yo pensaba que conocía mucho más a la sociedad uruguaya o montevideana por lo menos. Y bueno, leyendo, entre otras cosas, el libro de Mercedes, me di cuenta que no conozco la idiosincrasia de la clase media montevideana, ¿no? Y en ese punto, al criticar, en algún punto de reírse, ¿no? De parodiar a la sociedad, también está posicionándose políticamente de otra manera. Digo, es cierto, lo que estás diciendo es estrictamente cierto. Digamos, los grandes libros de sarcasmos o de análisis sarcásticos o los libelos, en fin, todo eso, siempre hay detrás de eso una gran mirada política de decir esto es lo que está mal de la sociedad, de la política, del sistema político, del sistema social, y por eso yo lo azoto, me río de esa forma, ¿no? Claramente. Y aparte, digamos, no se queda solo con la clase social alta, por decirte algo, de Carrasco, sino que va una y otra vez va analizando incluso el capitalismo, dice una y otra vez, está mencionando varias veces el sistema capitalista, y también critica mucho al Estado uruguayo.
y a la Claro. moralidad de los uruguayos. Sí, de acuerdo que es una mirada política que en realidad yo no me quedé más con la parte existencial cuando hablamos de su novela, y de que tiene un viaje, en el viaje de la novela Wyatt Thompson, que van en un auto, el auto se va rompiendo y la protagonista también se va rompiendo de alguna forma, ¿no? Se va desgastando, ¿no? Internamente. Sí, además, bueno, esto que todos los temas, digamos, que se van tratando en la novela, que tiene un efecto así de acumulación, ¿no? Como que se va construyendo sobre lo dicho. Y lo que sucede, me parece que también se cuenta mucho de la idiosincrasia, ¿no? Más allá de lo político, ¿no? De cuáles son los temas de interés de la sociedad. Se lo critica, pero también aparece, bueno, esto, la crítica al capitalismo, la presencia de los muertos, ¿no? La importancia que tienen los muertos para los vivos montevideanos, o no sé, eso me pareció también muy interesante. Y sobre todo esto, que por ahí el lugar común asociado para nosotros, no espero que no se ofendan, pero es como, bueno, el Uruguay, como el Montevideo, melancólica, gris, como medio seria, sobria. Bueno, acá se rompe completamente, porque me río de todo. Sí, apuesta a un humor descacharrante, por llamarlo de alguna forma, y huye de la seriedad, cuando en general digamos, el humor no está tan bien visto muchas veces en literatura, ¿no? Me da la impresión, ¿no? Parece que las novelas cómicas, no sé, fueran menos serias que las otras. Muy bien, Inés Kreplak, estaremos con vos y con Mercedes Estramil. La idea es conversar. Obviamente después siempre que hablamos de dos novelas, lo que surge es una conversación sobre la literatura, sobre la idea de literatura, que siempre está en cuestión, y que siempre es bueno contrastar puntos de vista. Yo creo que, insisto, en 2 años debe ser de los libros más distintos que he juntado, y se dio así, digamos, realmente no fue una cosa tan consciente. Me di cuenta después, incluso al comentarlo con otra persona, de que eso eran muy distintas, pero está bueno, y que se da también en el mes de marzo, y después del 8 de marzo, digamos, las dos son protagonistas. Y también tiene que ver, eso no lo dijimos, en el caso de Mercedes Estramil se habla mucho de un sistema, de un modelo machista, digamos, y ella corta muy grueso, en plan, ¿no? Muy gracioso. Digamos, hay hombres adúlteros y hay hombres fieles, y hay mujeres que son amantes y hay mujeres que están casadas. Va haciendo críticas de ese estilo. Inés, te mando un abrazo y nos vemos el viernes. Dale, nos vemos el viernes. Y te despedimos con un tema que se llama El vuelo del disco, de El hogar de los distintos, de Walter Bordoni. Yo quise conocer las luces, el calor de Buenos Aires bajo mis pies. Señor, yo vine a visitar amigos, y por la calle Corrientes ir a comer. Señor, no sé, no vino hoy. Señor, no fui yo. Nunca escuché los gritos, no registro esas caras, no estuve allí. Señor, los golpes, el olor, la sangre.
En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar.